si están en otras redes, que tiene unos 25.000 seguidores y hace unos posteos increíbles. Y bueno, nada, recientemente hizo una sobre este conflicto Irán e Israel. Hernán, ¿estás del otro lado? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Acá estoy, sí. ¿Cómo están? ¿Cómo andás? Por acá está Charo Ceballos, César Subelet, te estamos saludando. ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias por invitarme otra vez. No sé si seré el que más sabe, pero bueno, veremos qué puedo hacer. Viste que Nosotros, este es un tema que ahora está sí, en primera plana en todos lados. sí, totalmente. Nosotros confiamos mucho en vos y aparte justo la última vez que viniste estuviste hablando de algo que está, creo que está relacionado, que tiene que ver con el conflicto Israel-Palestina. Desde una perspectiva Eh, histórica, además, que me parece que es muy interesante. Obvio, a ver, siempre el problema cuando tenemos que abordar este tipo de cosas es que por ahí uno puede estar muy informado, pero viste, es muy difícil abarcar este tipo de conflictos porque tienen años de estar sucediendo. De hecho, un poco esta rivalidad entre Israel y entre Irán Sí, viene ya bien entrada a la década del fines de la década del 70. Yo creo que por ahí está bueno ubicarnos un poco, sobre todo en qué es Irán, y para mí en estos días como que todo el mundo me venía a preguntar, bueno, che, ¿qué pasa con esta gente? ¿Está loca? ¿Son fanáticos religiosos? Me parece que lo que hay que empezar a discutir con este tipo de conflictos es qué es esto del mundo árabe, qué es Irán en particular, y bueno, y cuáles son las intenciones que tienen estos actores. Viste que está esta idea de que son gente que está llevada por un odio muy cegado y vos que, decís bueno, los iraníes operan, como claro, cultura. Sí, exactamente, y que la cultura musulmana tiene esta lógica de agresión y bueno, y sobre todo de fanatismo religioso, sobre todo por ahí para nosotros los occidentales nos choca mucho el trato que tienen, por lo menos a nivel teoría religiosa con las mujeres, sí. pero en realidad cuando uno se empieza a meter hay cosas que sí y hay cosas que no. Y un poco mi idea hoy era poder discutir un poquito la historia de ellos y bueno, debatir un poquito estos temas. Así que si te parece, arranco nomás. Arranque, Eh, adelante. yo creo que la historia la tendríamos que empezar a contar desde lo que se llamó la Revolución Islámica, la revolución que puso en el poder al Ayatollah Khomeini. Hoy tenemos otro ayatollah que está gobernando. ¿Qué es un ayatollah, no? Como para arrancar, Sí, no es sí, el sí. nombre de esta gente, sino que es un cargo religioso. Sería algo así como el segundo cargo religioso más importante dentro de lo que es el chiismo, ¿no? Que es una de las ramas que tiene el Islam. No nos metamos mucho con eso porque si no, no terminamos más. Bien. Es una religión súper compleja. Pero hay algo particular. Ellos tienen lo que se llama un líder supremo dentro del país, que en este caso serían estos ayatolas, ¿no? Es gente que conoce muy bien el Islam, y a diferencia por ahí de la Biblia cristiana, que tiene algunas cosas legislativas, o sea, en cuanto a lo que es leyes, en cuanto a lo que es procedimiento judicial, el Islam tiene una idea muy clara de cómo se tienen que mover, digamos, a nivel institucional los estados musulmanes. Bueno, como Bien. esta gente es la que más sabe o de la que está más cerca de este tipo de conocimiento, son los que van a estar adelante del país. Y un poco, digamos, cómo llega esta gente al gobierno, porque esta es una región que está muy intervenida. Irán, más o menos después de lo que es la Segunda Guerra Mundial, pasa a tener un gobierno más bien laico. Eh, este gobierno laico lo que planteaba era que había que empezar a construir un Estado independiente después de muchos años de dominio británico sobre la región. Y aparece un personaje que se llama Mohammad Mossadegh, perdón si mi árabe no es el mejor, que en 1952 plantea que hay que nacionalizar el petróleo, ¿no? Es como una idea que está no solamente en Medio Oriente, sino que acá también en Argentina, Sí, 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 eh, totalmente. el mismo Perón, ¿no? Tenía esta política de nacionalización del ferrocarril, por ejemplo. Bueno, en ese contexto, en una región bueno, se suponía que tenía que estar bien bajo el yugo de Estados Unidos e Inglaterra, como se había arreglado después del final de la Segunda Guerra Mundial, la CIA y lo que es el MI6, que sería como la CIA británica, deciden dar un golpe de Estado. Después de ese golpe de Estado, van a impulsar un nuevo tipo de gobierno laico, va a ser un gobierno monárquico en donde el rey no se va a llamar el rey, sino que se va a llamar el Shah, que por ahí les suene por películas. No sé si vieron Persépolis. Ay, me suena Persepolis. Sí, la vi, la historia de la chica.
Sí, Exactamente. sí, sí, Bueno, sí. ella es una chica iraní de clase media que vive sus primeros años de vida bajo el gobierno del Shah, un gobierno más laico, pero bien dictatorial, Sí, que le permite a la población o le ofrece a la población un estilo de vida más occidental. Pero en 1979 este gobierno se empieza, digamos, a caer por su propio peso, ya era insostenible la sustracción de riqueza que estaban haciendo las potencias occidentales sobre Irán, y la gente encuentra en la cultura musulmana, una cultura más tradicional, más arraigada, una forma de ponerle un marco, ¿sí? Un marco, si se quiere, superestructural a la protesta. Es decir, bueno, volvamos a las bases, nosotros somos musulmanes, no somos occidentales. claro, como un Volvamos a nacionalismo. poner. Exactamente, es como una especie de nacionalismo. Ellos tienen, es una nación, digamos, que tiene, si se quiere, una especie de basamento histórico en lo que era la antigua Persia. También recomiendo que no nos metamos mucho ahí, Sí, pero la identidad de base tiene que ver con esto de pertenecer al mundo islámico. Y ahí es cuando llega este Ayatollah Khomeini, que él había estado mucho tiempo exiliado en Francia y desde ahí una cosa, digamos, muy militante de empezar a trazar lazos con partidos de centro, partidos más de izquierda, con algunas tendencias comunistas, con algunas tendencias tradicionalistas. Él fue como el que pudo atar cabos y, como bien vos decías, proponer una salida nacional a la cuestión. Entonces ya del 79 en adelante, Irán empieza a tener un plan. Y que el plan no es somos musulmanes y todo lo que no es musulmán no nos gusta, sino que tiene que ver con atacar lo que ellos llaman el gran diablo y el pequeño diablo. El gran diablo va a ser Estados Unidos, sí, que es el que se viene llevando toda la torta del petróleo para sus pagos, y el pequeño diablo va a ser Israel, pero no porque sean judíos, sino porque son, como habíamos hablado la última vez, un actor del imperialismo en Medio Oriente. Para claro, Estados Unidos invierte mucha plata en en Israel. Israel porque Israel básicamente es la que va a estar de gendarme de Medio Oriente. Bueno, y acá arranca un poco una historia un poco más complicada para Irán, porque bueno, ellos se van a tener que empezar a parar en la región como la nación musulmana, ellos van a empezar a apoyar muchísimos movimientos nacionalistas, revolucionarios, terroristas, hay una gran variedad, pero por ahí los que hoy son más conocidos son por un lado Hamas, Claro. en lo que es la actual Franja de Gaza, por otro lado lo que es Hezbollah, que es complicado, es como un partido político, es una agrupación religiosa, una agrupación paramilitar que gobierna lo que es Líbano, y hoy por hoy también tienen un vínculo muy estrecho con los hutíes de Yemen. No es que esta gente responda a Irán, pero sí Irán les da muchísimo apoyo, ¿sí? Claro, Les va a dar tecnología, les va a dar recursos, y con todo esto, de a poquito Irán se va armando. te consulto, ¿es Pero como, es sí, similar al obvio. apoyo que Estados Unidos le da a Israel? Es, O- es similar, sí. La diferencia es que, por supuesto, Irán no tiene la cantidad de claro, recursos que va a tener Estados Unidos, pero Irán, sí, ¿qué posibilidad tiene? Tiene la posibilidad de hablar un poco más de igual a igual con, por ejemplo, hoy por hoy, con Rusia y con China. Entonces Rusia y China le van a dar a Irán, por ejemplo, tecnología, por ejemplo, le van a comprar su petróleo, le van a permitir saltar sanciones que Estados Unidos le fue poniendo en distintos momentos de su historia, y eso le permitió desarrollar una economía más o menos estable. Ya vamos a llegar a lo que es el presente de la economía y la sociedad iraní. Pero sí, tiene que ver un poco con ese mismo tipo de dinámicas. Eh, ¿Qué pasa con Irán? Irán tiene hoy por hoy y casi desde lo que es la revolución islámica una serie de objetivos geopolíticos. Por un lado, tiene una estrategia defensiva, es decir, yo lo que quiero es poder desarrollar la economía de mi país en paz, en una región que está constantemente siendo desestabilizada por agentes externos. Eh, entonces quiero desarrollar para eso un programa nuclear. Ellos empiezan a desarrollar un programa nuclear más o menos en la década del 50, o sea, ya en la época del Shah, primero con objetivos civiles, ¿no? Como tenemos nosotros acá en Argentina, una serie de plantas nucleares que nos claro. dan electricidad a todo el país. Pero con el tiempo esto empezó a aparecer, digamos, la posibilidad, ¿no? Por el vínculo que tenían con China y con Rusia, de desarrollar armas nucleares.
Y ahí es cuando la relación entre Estados Unidos e Irán empieza a picar un poco más. Vamos a saltear muchos detalles, pero nos vamos a mover ya, si quieren, a lo que es fines de los 90 y principios del siglo XX, que es principios del siglo XXI, que es cuando también un poco aparece los atentados a nivel internacional de grupos islamistas, que tienen que ver siempre, por supuesto, con que casi todos los países de Medio Oriente están intervenidos por Estados Unidos o por Europa, y ellos empiezan a defender con las herramientas que tienen, que no son las más felices para la población civil occidental, pero bueno, es parte del juego geopolítico que ellos pudieron construir. Más o menos a fines de los 90, sabemos que se cae la Unión Soviética, ahí nos vamos a meter un poco en lo que es el final de la Guerra Fría, y Estados Unidos se vuelve la potencia hegemónica, ¿no? Tiene un poderío ya casi indiscutible. Y se da en el 91 lo que se llama la Guerra del Golfo, que es básicamente Estados Unidos interviniendo Irak, porque una de las cosas que estaba queriendo hacer Irak, igual que Irán, es desarrollar armas nucleares. Habría que recortar un poco eso, pero más o menos por ese lado iba el argumento de Estados Unidos, y se estaba queriendo posicionar como una potencia en la región. Claro. Y en esa guerra del 91, ¿quién gobernaba acá, la Argentina? Menem. El buen Carlos Saúl, exactamente. Y Menem lo que va a hacer es prestar apoyo a la alianza de la OTAN que estaba interviniendo Irak en ese momento. Y ahí nos ganamos un par de enemigos. Los iraquíes, los sirios, los libaneses, los iraníes, no nos tenían en mucha estima, y también era muy llamativo que Carlos Saúl Menem, teniendo, digamos, el arraigo que tenía con la región por una tradición familiar, haya optado por, digamos, ponerse el bando yanqui. Era un momento en donde Estados Unidos le estaba yendo muy bien, así que si se quiere, la estrategia geopolítica del turco no era una locura, pero sí nos terminó metiendo en un problema internacional. Claro. ¿Qué consecuencias tuvo eso? Bueno, por un lado el atentado a la Embajada de Israel en el 92, y por el otro el atentado a la AMIA en el 94. Y vieron que en estos últimos días la justicia argentina dictaminó que exactamente que los culpables de esto son los iraníes. No nos vamos a meter mucho en la historia de la causa, pero sí voy a decir muy brevemente que es una causa recontramanoseada desde que existe. Bueno, el caso Nisman tiene que ver con eso, digamos, siempre tuvo un montón de claros, oscuros y polémicas. Y hoy por hoy no sabemos a ciencia cierta quiénes fueron puntualmente los que articularon esto. Pueden haber sido los sirios han tenido muchísima inteligencia desplegada en Latinoamérica, pero bueno, no lo sabemos, más allá de lo que diga la justicia argentina. Pero bueno, no es casualidad que esto pasó en el momento en el que Irán avisa que va a responder al ataque que hizo Israel hace más o menos 15 días a una posición diplomática que tenían dentro de Siria. Vamos a atar un poco los cabos acá. Israel, hoy por hoy, creo que es algo que sabemos todos, pero lo podemos aclarar, está en guerra abierta con Palestina, con la agrupación Hamas. Habíamos dicho que Irán tiene vínculos con Hamas y pone a su disposición inteligencia, tecnología e información. Pero necesariamente Irán no es Palestina. Sí. Si bien Irán hace una intervención siempre a través de estos satélites, nunca hizo una intervención directa. Es más, este es el primer ataque directo que hace Irán a Israel en toda su historia. Por más que tiene una gran enemistad, y que de hecho los israelitas en 2020 asesinaron al ingeniero nuclear más importante que tenía Irán en conjunto con Estados Unidos, dentro de todo se mantenían en esos términos, ¿no? Nunca en una agresión directa. ¿Y por qué ahora? Bien, es una buena pregunta esa. Yo creo que tiene que ver con que se está reordenando, digamos, la lógica de poder dentro de Medio Oriente. Vieron que hace poco nosotros estuvimos a punto de entrar al BRICS. Sí. Bueno, hoy por hoy de ese espacio, que no solamente es una cuestión económica, también es una cuestión política, entraron Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Etiopía. Claro. Son todos países que forman parte del mundo árabe, o por lo menos del mundo musulmán, en el caso de Etiopía. Y en el medio, Estados Unidos, por lo menos durante el gobierno de Obama, había tenido una política
retirarse de Medio Oriente. Todo, digamos, cuando termina el gobierno de Obama, todo Medio Oriente parecía que se estaba empezando a enfriar. De hecho, bueno, está en la política que tuvo Obama, que después eh, a Trump y a Biden no les quedó otra que dar por finalizada la intervención sobre lo que es Afganistán, que bueno, hoy por hoy gobiernan los talibanes. En todo este tejemaneje en donde se están volviendo a acomodar las fichitas del TEG, Rusia aparece como una potencia que tiene sobre todo injerencia en Siria, que está al norte de Israel, eh, e Irán hoy por hoy está viendo que si no se mueve, Sí, puede ser que esas fichas se vuelvan a repartir en favor de Estados Unidos. Yo creo que lo que está viendo Irán es esa posibilidad. Ahora, no tengamos miedo, o sea, yo creo que ya cuando Estados Unidos había atacado en 2021, si mal no recuerdo la fecha, algunas posiciones de Irán, y había matado parte de lo que es la Guardia Revolucionaria iraní, que es una especie como de militancia musulmana paramilitar que apoya a la Ayatollah de Irán, y todos dijimos, bueno, chao, se viene el fin del mundo, empieza la guerra nuclear, tercera guerra mundial. Bueno, en realidad esto no es tan así. Irán tiene mucho más que perder. O sea, lo que está haciendo ahora más que nada es marcar territorio. ¿Por qué ataca ahora? Por eso, porque tiene que marcar territorio. Porque ninguna otra potencia árabe, sea Arabia Saudita, sea Emiratos Árabes, está interviniendo en Palestina, y porque Israel ya está un poco como pinchándolos a ver hasta dónde se van a animar a actuar. Por eso Israel no solamente está atacando Palestina, sino que también está atacando Líbano, está atacando, como recién claro. comentaba, posiciones iraníes en Siria. Eh, entonces, de alguna forma tiene que responder. Pero el problema que tiene Irán es que tiene más para perder que para ganar. Ellos siguen desarrollando su programa nuclear. eh, digamos, su programa nuclear fue discutido y rediscutido. Qué sé yo, por ahí una de las últimas actualizaciones que había tenido ese conflicto era que en 2015 ellos se habían comprometido a dejar de intentar desarrollar armas nucleares a cambio de que Estados Unidos termine con sanciones a su exportación de petróleo y que los vuelva a integrar en el swap internacional, que es este sistema de cambiar moneda iraní por moneda estadounidense, y eso te permite básicamente comerciar con el resto del mundo. Pero en 2017 Trump echó todo esto para atrás. Entonces Irán está un poco acorralada, no se puede hacer mucho la viva porque está en medio de una crisis económica gracias a estas sanciones, y parece que Biden tampoco está muy receptivo, está más para que Israel termine rápido esta pantomima y que no se desestabilice la región. Claro. Pero bueno, O lo que sea, sí podemos decir, sí, te escucho. no estamos ante el inicio de una tercera guerra. Y yo espero que no. Pero Eh, bueno, ese es un poco el problema. vos que sos historiador nos podés afirmar que no estamos... Mentira. Digamos, a ver, podríamos decir que Irán no está dispuesta a morir en el intento, no estamos al borde Claro, de una guerra abierta. Sí es verdad que Irán empezó a tener más vínculo con Emiratos Árabes y Arabia Saudita. Con Arabia Saudita había tenido conflictos bastante grandes en los últimos años. De hecho, habían cortado relaciones diplomáticas y las volvieron a abrir para poder eh, adherirse al BRICS. Pero no todas las naciones musulmanas están de acuerdo en empezar una guerra abierta contra Israel. Sí, por ahí las que están más radicalizadas, que son Yemen y Líbano. claro, Eh, pero bueno, hoy por hoy ni a Rusia, ni a China, ni a Estados Unidos, que son los actores claro. exteriores más, digamos, implicados en la región, están dispuestos a que el precio del petróleo se vaya a las nubes, porque decidieron matarse entre todos. Así que yo creo que por ahora nos vamos a salvar. Bien, bien. Eh, pero Por lo ahora. que sí, sí, por ahora, pero lo que sí prende las alarmas es que la ONU está más pintada que nunca. Eh, la ONU tiene algo que se llama el Consejo de Seguridad, que es en donde los países más importantes del mundo, entre ellos Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, China, Rusia, toman decisiones justamente con eso, sobre seguridad a nivel internacional. Tuvieron que debatir 3 veces el alto el fuego en Palestina, a pesar de que Turquía había avisado que se podía llegar a parar de mano por Palestina, había avisado Irán, había avisado a la misma Arabia Saudita, Yemen, Líbano. Entonces nos encontramos con una crisis de los organismos Internacionales. de derechos humanos y Sí. los organismos internacionales que se supone existen para eso, para poder mediar en este tipo de conflictos.
¿Y qué consecuencias tiene eso? 30.000 muertos en Palestina, si no me quedo corto, como para hacer los números redondos, y de esos 30.000 muertos, 11.000 son niños. Mm. Entonces, bueno, si no se viene la Tercera Guerra Mundial, por ahí sí se viene el genocidio del pueblo palestino. Así que hay que estar enojados y atentos. Y Hernán, en este desarrollo que estuviste haciendo un poco, bueno, poniéndonos ahí como en sintonía con la historia ahí Ujú. de Irán. Y en un momento mencionaste, y ahí me quedé pensando, cuando Sí, mencionaste, bueno, el acuerdo que había hecho Argentina en su momento con Menem, con presidente, con Estados Unidos en el 91, 92. sí, Ese alineamiento que hemos tenido, viste, de forma acrítica toda la política exterior estadounidense. Y hoy lo estamos volviendo a tener, ¿sí? 30 años después. Entonces, sí, sí. que para consultar, a ver qué opinión te merece, a ver cómo ves hoy a Estados Unidos, ¿sí? Porque como vimos señaladas, a principios del 90 estaba como parado como el único gendarme del mundo. Y hoy, Ujú. entonces eso, ¿cómo lo verías? Porque hoy Argentina se alinea de forma idéntica como cuando lo hizo bajo el gobierno de Menem, pero ¿cómo lo ves hoy a Estados Unidos, comparándolo con ese del 91, 91 y 92? Bueno, ese es el tema. No es de forma idéntica, porque en ese momento parecía que la única estrategia posible era aliarse con Estados Unidos, pues Estados Unidos se había ganado el mundo. Hoy por hoy asistimos a un mundo multipolar en donde India Sí, es una potencia emergente con una potencialidad enorme. China ya está posicionada como una potencia comercial a nivel internacional que está a esto de convertirse en la economía más grande del mundo. Y a Rusia directamente hace ya varios años que puso primero. Yo creo que desde la invasión de Crimea hasta hoy por hoy la guerra de Ucrania, se nota que Rusia tiene ganas de, eh, por ahí podemos discutir si es una estrategia de avance, defensiva, pero sí Rusia se está posicionando como un actor geopolítico a nivel internacional al que hay que estar atentos. Entonces, pasar a tener relaciones, como a veces se dice, relaciones carnales o relaciones solamente con Estados Unidos y pararse de un solo lado de la vereda, y es un error. Claro. En mi humilde opinión, yo creo que es un momento en donde hay que tener un pie de un lado y un pie del otro, y un poco la postura que había tenido el gobierno anterior de meternos dentro del BRICS nos daba esa muñeca. claro. No íbamos a dejar de tener relación con el FMI, que básicamente lo dirige Estados Unidos, pero íbamos a tener también otras opciones de crédito y comerciales, además de no perder vínculo con la Unión Europea, que es un poco lo que Argentina siempre jugó. Fuimos históricamente un país neutral, con relaciones más estrechas o menos estrechas con algunos países. El problema también es que hoy, creo que para todos los que intentamos analizar, en mi caso por ahí desde la historia, habrá gente con la que me he juntado a charlar que lo analiza desde la ciencia política o desde la sociología, y analizar mi ley es difícil porque no sabes para dónde puede disparar. O sea, nos gobierna un señor que es bastante polémico, ¿no? Que tiene formas muy extrañas, muy ajenas. Es algo de esto, de este concepto que ha surgido con Trump y con otros presidentes como Bolsonaro, que son outsiders de la política, que vienen a romper con la política tradicional. Y hoy nos trajo una nueva propuesta, que es acercarnos mucho al gobierno de Israel y por ende, ¿no? Como ya había explicado, al gobierno de Estados Unidos. Yo lo único que espero es que esto no tenga consecuencias similares a las que tuvo en los El 90. Digamos, atentado, sí. nosotros tenemos la particularidad de ser un país que propone la paz y que hemos tenido procesos judiciales como el que nos permitió alcanzar la paz democrática que hoy por hoy vivimos, con sus claroscuros después de la última dictadura militar, en donde seas judío, seas musulmán, seas cristiano, o profeses la religión que profeses, tengas la ideología que tengas, más o menos siempre se puede llegar a un acuerdo, siempre se puede debatir y tenemos libertad de expresión para que todos podamos decir lo que querramos. Y meternos en este tipo de juegos internacionales me parece por lo menos peligroso. Eh, Sin duda, Hernán. Bueno, te tenemos que ir dejando, pero te queremos agradecer por tomarte todo este tiempo. No sé si querés decir las redes sociales de historias destacadas. Obvio, primero les agradezco como siempre el espacio para poder charlar de estos temas, que por lo menos a mí y a Facu, que somos los que armamos el espacio, nos encantan. De hecho, vamos a estar subiendo mucho de este tema a nuestras redes, que son guión bajo historias destacadas en Instagram. Tenemos canal de YouTube, no le damos mayor atención por ahora, pero bueno, ya se vendrán proyectos a futuro, así que nos pueden seguir también en suscribirse a nuestro canal de YouTube.
Así que bueno, no más que agradecerles, chicos. Hermoso, hermoso. La verdad que muy, muy hermoso el Instagram. Vayan a seguirles, es guión bajo historias destacadas. Te mandamos un beso y bueno, nada, te consultamos la próxima vez que haya un evento histórico. Obvio, obvio. Muchísimas gracias. Un abrazo. Ahí pasaba Hernán Morlino, él es parte del equipo, son dos de guión bajo historias destacadas y nos contaba un poco sobre este conflicto complejo de entender entre Irán e Israel, Irán e Israel, Irán e